El día de hoy vamos a abordar el texto de la diferencia. Para comenzar, me gustaría que si alguien quiere compartir las impresiones que tuvo del texto preliminarmente, porque creo que, bueno, a mí en lo personal me dio una impresión compleja, bastante compleja este texto. Muy interesante, pero también algo al inicio complicado. Me parece que sobre todo el inicio del texto, la primera mitad, puede resultarnos un poquito mm, complicada. Ya más hacia la mitad y el resto del texto que se empiezan a abordar, se empieza a conectar con otros elementos con los que puede que estemos más familiarizados cuando se habla sobre Nietzsche, sobre Freud, sobre Levinas, pues me parece que es un poquito más como comprensible. Al menos esa fue parte de la experiencia que yo tuve. No sé si también ya habían tenido aproximaciones previas a este autor. Hay varios textos que me gustaría abordar más adelante de él, entonces creo que ahorita es un momento muy emocionante. Elizabeth, adelante. Bueno, a mí me encantó. Sí, se me hizo un texto complejo, pero tiene su encanto, ¿no? Un encanto. No sé si les había yo platicado que yo estudié comunicación humana, que es educación especial, problemas de audición, lenguaje y aprendizaje. Entonces, esa fue mi licenciatura. Entonces, eh, al empezar a leer a Derrida y hablar de Saussure, que son autores que hace mucho tiempo yo no escuchaba, pues desde que estaba yo jovencita, más jovencita que ustedes o como ustedes, yo creo, ¿no? Porque estaba yo en la uni. Así fue como emocionante, la verdad. Y me gustaron varias cosas. Por ejemplo, lo anoté. ¿Sí me estoy escuchando bien? ¿Sí? Porque de repente me dice señal baja, pero sí, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte que dice, es una, la différence o la diferencia. Ah, bueno, yo viví en Francia, entonces, cuando era niña. Entonces, eso de la différence es interesante, ¿no? Para mí, porque dice, es una diferencia inaudible que solo queda registrada en la escritura, por la letra, ¿no? Una cuestión, como dice él, fonólogo céntrica, ¿no? Muy interesante. Sí, sí es complejo, ¿sí? Aborda diversos aspectos, pues, con este concepto, la relación con la escritura, la conciencia, la presencia y los conceptos filosóficos. Entonces, sí se me hizo interesante. Se cuestiona la concepción tradicional de lo que es el signo y el significado y el significante, y cómo esa pequeña letra, que es como el punto de partida, nos lleva a diferentes sentidos, ¿no? Que tienen que ver con la temporalidad, la relación entre la lengua y lo que se habla. Eh, es algo complejo, es algo desafiante y que creo que también tiene mucho que ver con el psicoanálisis, ya lo iremos platicando y seguramente desarrollando, pues porque el sentido, ¿sí? De esa pequeña letra. Además estoy leyendo a François Dolto ahorita y me está encantando porque habla también de esta parte del sentido, ¿no? De entender qué significa para el otro determinada cosa o palabra, o en este caso, pequeña letra, ¿no? Entonces, es así como apasionante. Creo que ha sido una buena selección, aunque compleja de leer. Esa es mi impresión para empezar. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues jugando un poquito con lo de Derrida, ¿no? Este texto me parece que es, extenuante, ¿no? Derrida es de los autores. Se desactivó tu micrófono.
Sí, te dejaste de escuchar. Ya está. Ya. Decía que Derrida es uno de mis autores favoritos, es uno de los autores modernos que leo. Y destaco como modernos, particularmente porque no leo contemporáneos. Tengo ahí problema, tal vez sea mi chauvinismo, no sé, pero no leo contemporáneos casi. Este, no dejo de, cuando los ojeo, no dejo de escuchar repeticiones bastardas de autores que ya lo dijeron mucho y mucho antes y mucho mejor, ¿no? Pero bueno, esos son mis prejuicios. Derrida es uno de esos autores fascinantes, ¿no? Y este texto, bueno, yo lo leí hace años en una de tantas maestrías fallidas en el Colegio de Saberes, es un autor muy recurrido, yo lo conocí ahí, a Derrida, en el Colegio de Saberes, justamente como un acercamiento importante, ¿no? Y ese texto fue el segundo texto que trabajamos en ese curso, el primero fue eh, ¿Y ahora qué? ¿No? La entrevista que le hace Rudinesco a Derrida, una maravillosa entrevista, que realmente funciona como una gran introducción al autor. Este texto ya me parece de los textos duros de Derrida, ¿no? Hay que ubicar que Derrida no escribe nunca un libro, ¿no? Derrida escribe un montón de artículos, un montón de comentarios, un montón de prolegómenos, y en ese sentido es un autor bien complejo porque exige demasiado. Yo honestamente, es un texto que tenderé, pues, no sé, me choca poner porcentajes, ya estoy cuando pienso en porcentajes, no siempre me imagino estar pensando en el DCM, ¿no? ¿Cuánto toca, ¿no? Pero bueno, yo honestamente, tal vez siendo ya demasiado soberbio, creo que ese texto lo puedo comprender más o menos en un 60%, porque no solamente exige haber leído un montón de autores, sino exige haber comprendido un montón de autores y particularmente exige algo imposible, que es haber estado en el ajetreo de la inteligencia francesa de ese momento, ¿no? O sea, esa izquierda, esa protesta, esa inteligencia, ese Deleuze, ese Foucault, ese Lacan, todos estos hijos del gran vampiro, ¿no? De este que murió a los 90 y tantos, Levi-Strauss, ¿no? Este, trae a Coiré, ¿no? Estos tipos se formaron escuchando a Coiré. Lacan le toma el modelo de seminario de los seminarios de Koyev, o sea, unos autores y unos pensadores monstruosos, inalcanzables. Y eso es justamente lo que Derrida transmite, ¿no? Más allá del análisis maravilloso y de este juego que va introduciendo y de la propuesta clara que trae, ¿no? La propuesta clara me parece que es desmontar toda la filosofía de la presencia, ¿no? La presencia como base, como base de una metafísica, ¿no? Y en ese sentido también desmontar una teleología y desmontar la teología y particularmente desmontar el pensamiento binario, ¿no? O de contradicciones sencillas, que es lo que va a caracterizar al mundo occidental, ¿no? Pero sí, este texto Derrida me parece muy difícil, fascinante, y yo creo que para leerlo, más bien hay que surfear en su texto, ¿no? Hay que ir como navegar en el texto un poco sin pretender comprenderlo todo, porque uno se puede pasar meses, años en un solo párrafo, ¿no? Que coincido con lo que dice Elizabeth, ¿no? Y con lo que planteas, Carlos, ya que abre ya que abre sus cartas, ya comienza a citar autores más, que son sus fuentes, ¿no? Pues este es un autor terriblemente nichano y es un autor terriblemente freudiano, ¿no? Es freudiano como pocos, además, ¿no? Y creo que justamente por ahí es que donde podemos irnos acercando, ¿no? Yo sería lo que comentaría, perdón por tomar tanto tiempo. Bueno, en cualquier momento es posible. La verdad es que estaba pensando, em, he de admitir que me hice bastantes bolas pensando en cómo presentar este texto, porque es algo
bien complicado. Se menciona complicado en cuanto a que hay varias formas, hay varios lados por donde acercarse. Y creo que, como menciona el mismo autor, quizás en lugar de hablar e intentar aprender esta propuesta, más que un concepto, más que una idea, en lugar de intentar aprenderlo, creo que una forma adecuada de aproximarse es en torno al fenómeno, al cómo esto se manifiesta o a qué se refiere, como a qué se referirá Derrida en este trabajo, en este texto. Yo lo que estuve pensando a lo largo del material, de la lectura del material, y que me ayudó muchísimo a como pensar que lo estoy entendiendo, es esta cuestión de este pensamiento paradójico, de estos fenómenos, de estas cosas que aparecen y que no, como que se escapan a justamente la concepción filosófica, pues, a la que estamos más acostumbrados, ¿no? Un poquito más en esto que mencionaba Alejandro de la presencia, ¿no? De lo existente, de eso que está ahí como algo incuestionable. ¿Qué pasa entonces a propósito de la cuestión de la diferencia, cuando es algo que puede ser un producto y una causa también? Esta cuestión que tiene que ver, pero también es producto de algo más. Creo que esa es como la principal línea que a mí se me permeó a lo largo del texto y que me gustaría ir abordando con varios segmentos de varias citas. Es decir, esta parte en cuanto a pensarlo de una manera distinta. Quizás puede que sea confuso, me gustaría que por eso nos basemos como nuestras experiencias, en nuestras impresiones, más que una dirección dura, digamos, ¿no? Del texto. Me gustaría en esa parte abrir un poquito bueno, a propósito yo un poco contradictorio, a propósito de lo que se menciona, una cita de la página 7 que se menciona, en una conceptualidad y con exigencias clásicas, se diría que diferencia con A designa la causalidad constituyente, productiva y originaria, el proceso de ruptura y de división cuyos diferentes o diferencias con E serían productos o efectos constituidos. Pero aproximándonos al núcleo infinitivo y activo del diferir, diferencia con A, neutraliza lo que denota el infinitivo como simplemente activo, lo mismo que movans. No significa en nuestra lengua el simple hecho de mover, de moverse o de ser movido. La resonancia no es en mayor medida el acto de resonar. Bueno, para esto creo que hay que tomar en cuenta, al inicio del texto se menciona, se marca una definición que Derrida plantea como una cuestión estratégica, es decir, algo un poquito arbitrario, pero cuya importancia y cuya relevancia es en cuanto a su fin. O sea, que sea un poquito más comprensible lo que se intenta comunicar, que es esta parte de la diferencia, difference con A y con E, que bueno, en español se escribe igual, pero en francés, pues, es esta parte de différence y différence. Entonces, marcar esa diferencia para intentar como ampliar un poquito el panorama de a lo que se podrá intentar expresar. Me parece que este autor juega muchísimo con esta parte del significado, es decir, no pretender decir lo que se pretende decir de entrada, sino jugar un poquito con eso, darle vueltas, dar lugar justamente a otras creaciones, a otras ideas y a partir de entonces, pues ya irlo afinando, irlo delimitando. Y esto se menciona en varias partes del texto y me parece también algo importantísimo, algo que también nos puede resonar muchísimo a propósito del psicoanálisis, como esta cuestión, en más de intentar aprender algo como un intento de encasillarlo, un intento de categorizarlo, de quitar, o sea, como identificar lo que es y que se limite a eso, pues dar pie a esta parte activa, a esta parte que como
una pieza de un entorno, de un sistema de que pues tiene un proceso en el que influye, pero a la vez es influido, y al final se vuelve borroso, se vuelve, parece un poco una necedad, esta parte de intentar delimitar qué fue, si fue primero, si fue real, si existió, si no existió, si dio lugar a algo más, etcétera. Creo que ese es como, bueno, a mí es algo que me resulta fascinante de este texto, en cuanto a hacer esta pregunta sobre lo que pasa y más adelante, cómo esto se va planteando con, por ejemplo, el trabajo ya específicamente de Freud. Esta cuestión de preguntarse y de cuestionar un poquito más allá. Esta pregunta de, ¿y si no? Entonces, ¿qué? Que es algo que creo que hoy en día, pues, no gusta. Es algo muy chocante y es algo que genera muchísima incertidumbre, muchísima ansiedad por todas las posibilidades que puede implicar. En ese sentido, pues bueno, se plantea la cuestión de, se plantea de manera distinta la diferencia con E, digamos, y la diferencia con A. Esta parte, como lo que uno normalmente estaría habituado, digamos, al pensar en una diferencia como algo que es o que no se es, como la diferencia con E. La diferencia con A en esta parte un poquito más como paradójica, un poquito más activa a la vez, que no está claro si es algo que estaba antes, que estaba después. Más adelante en el texto se plantea sobre, bueno, esta parte de la presencia, el presente, etcétera, etcétera, pero bueno, como ahorita para ir empezando creo que está bien. Dos valores aparentemente diferentes de la diferencia, el espaciamiento y la temporización. Es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de este material. Ok, creo que también en esta parte de, vaya, lo que se aborda en el texto. Ah, bueno, Elizabeth, adelante. Solamente te quería comentar que en francés no hay diferencia con E, no existe en lo hablado. ¿Sí me explico? O sea, de verdad no existe. Por eso es lo interesante. La différence, aunque se escriba con E, siempre suena con A en francés. No hay dos, ni siquiera en las conjugaciones de la palabra en francés. Es para que nos quede claro esta parte del, de lo que a lo que él se está refiriendo, ¿no? Está escrita así, es un signo, ¿cómo te digo? No fonético, sino gráfico, pero no existe en la lengua francesa la E, en esta palabra. Eso es interesante, ¿eh? Claro, y es ¿O tú justo lo como, entendiste de otra manera? Es que como que ahorita pensé que lo decías como que había dos. No, no hay. En francés solo hay la différence, c'est la différence, ¿no? Aunque esté escrito con E. y es justo me parece ¿Eh? uno de los ejemplos interesantísimos, como estas dinámicas o estos como juegos, digamos, que estos ejercicios que nos plantea este autor, porque se menciona que una cosa es lo que está, digamos, ¿no? Una cosa es como en la parte de justamente el lenguaje y como cómo es la palabra, pero en torno justamente a este ejercicio arbitrario, algo que, como mencionas, pues no está en sí mismo, pero ¿qué pasa cuando se le empieza a hacer un lugar, cuando se empieza a imaginar, se empieza como a como flexionar, ¿no? A como estirar, a voltear, a operar justamente en torno a esa palabra. Como se menciona, bueno, se presenta en el texto a propósito de todas las citas y demás, pues parece que la palabra de difference, pues es algo intencional, pero me parece también que como que ese ejercicio se podría aplicar con otros términos también, o que vaya, también a propósito de lo que se menciona de que es una decisión estratégica, es una decisión intencionada, y esa intención es lo que me parece que se intenta descifrar, se intenta entender. Alejandro, adelante.
A propósito de esto que señalas, de la intención y la estrategia, creo que ahí justamente está un gesto político importante en Derrida, ¿no? Creo que Derrida es un gesto político en sí mismo, por su origen, en un momento fue apátrida, judío, etcétera. En un momento se quedó sin nación, pues, ¿no? O en un momento, y mucho tiempo después, o no sé si alguna vez sí se nacionalizó francés, finalmente, pero creo que tuvo mucha resistencia para eso. Da igual. El punto es que justamente la, esta introducción, esa introducción de la A, eh, más allá de la intención obvia, creo que implica una subversión, ¿no? Está subvirtiendo un orden, ¿no? Y sí, bueno, él mismo lo plantea que no existe la palabra, que es una, eso es bien importante, ¿no? O sea, no, fonéticamente no hay diferencia, ¿no? De hecho, en español, pues, español, Derrida da lugar a una cantidad de esnovismos terribles, ¿no? Terribles. Perdón, hay quien lo plantea como diferencia o diferencia, o, ah, vamos, yo dentro de mis esnovismos yo me quedo con la diferencia como para no estar entrando en el detalle de esta discusión académica. Es que creo que Derrida el problema que Derrida presenta, al menos ya en mi formación de prejuicio, es una discusión terriblemente académica, ¿no? Y en esa discusión terriblemente académica, mucho se puede perder en la potencia subversiva de malescribir una palabra, de lo que implica en francés, dirigiéndose a franceses, escribir una palabra, ¿no? O sea, digo, perdón, si alguien inventó el nacionalismo, si alguien tiene derecho a ser nacionalista, son los franceses, eso se lo inventaron. Y su nacionalismo está anclado en la lengua. Entonces implica, es meterse con mucho, hablar, escribir mal para un francés es meterse muy de fondo con la ortodoxia, ¿no? Y justamente lo que está acá planteando Derrida me parece a partir de la introducción de un error, que eso también es bien importante, la introducción de un error. Todo el tiempo por nuestra formación académica, que es formación colonial, ¿no? Lo que evitamos justamente es cometer errores. Y aquí Derrida comienza con un gesto, ¿sí? Voy a partir de cometer un error, ni siquiera intencionalmente, sino subversivamente. Y ya se puso mi gata en mi texto, pero bueno. Entonces, justo más que intención, creo que es importante destacar el impacto subversivo que tiene. Un poco el mismo gesto de Bartleby, ¿no? Preferiría no hacerlo, está mal escrito, ¿no? En inglés está mal escrito. Igual en español no nos damos cuenta mucho de la falla gramatical, pero hay un autor que pretende y que logra introducir una fórmula a partir de una falla gramatical, a partir de una falta, a partir de una subversión. Y creo que justamente para el psicoanálisis, o creo que a mí me gusta leer eso de Derrida en clave psicoanalítica, ¿no? Está pensando desde el psicoanálisis particularmente en términos de la posibilidad de la subversión del inconsciente, que cuántas veces no nos hace mal decir algo, o mal escribir algo, o mal hablar, ¿no? Creo que ahí hay mucho de gesto que habría que pensarle, ¿no? Perdón, yo lo dejo ahí. Elizabeth, tienes apagado tu micrófono. Estoy de acuerdo. ¿Ya me escuchan? Bueno, me parece maravilloso todo esto que estamos platicando. Solamente que antes de seguir platicando, me gustaría que nos dijeras, Charlie, ¿por qué elegiste este texto? Y ya luego nos seguimos platicando, porque no es un texto fácil, si me explico por eso. A ver, platícanos tú, ¿por qué lo elegiste? Una pregunta subversiva también. Es una Pues, pregunta subversiva, así es. A ver, va. pues, como brevemente, como esta parte mm, como de breviario, digamos, el acercamiento que yo he tenido
a este autor y en particular este texto. Yo estaba indeciso entre este texto o Mal de Archivo, pero el otro Mal de Archivo está como mucho más denso. Lo sentí que o sea, que este. Entonces, para empezar por partes. Pero en torno a mí lo que me ha interesado de este texto y del otro es lo que y en la diferencia se formula más hacia el final del material. Esta cuestión de lo sucedido, de la memoria, de los hechos, las huellas, y que me resulta muy interesante psicoanalíticamente porque es algo que creo que hoy en día son pocas las escuelas que retoman esa cuestión, como aquello de esta construcción de la memoria. Y cómo esto, al fin y al cabo, también es algo que está vivo, es algo que se escapa, como hemos platicado en otros círculos, algo que se escapa de lo realmente sucedido, entre comillas, o lo material. Ya hemos abordado en otros encuentros que lo material no es solamente lo, lo físico, lo externo, ¿no? Sin embargo, es por eso. Me parece que este texto es una buena como pieza de entrada para ir comprendiendo pues a qué se refiere, porque hay otros trabajos que toman justo este material como base. Entonces es un intento de ir construyendo, ir entendiendo a qué se podrá referir a este pensamiento de Derrida, básicamente. Con lo que mencionas, con lo que preguntaste, así como con lo que menciona Alejandro, me parece que ciertamente esta parte de su versión, esta parte de algo que puede tener una intencionalidad, pero que quizás esa intencionalidad se define en dado caso, se construye posteriormente, no es algo deliberado. Justamente esta parte pues el inconsciente, ¿no? La cuestión de los actos fallidos, de cosas que no sabemos, o sea, la compulsión a la repetición, el eterno retorno, que también se menciona en alguna parte de este texto. Estas cosas que se salen de la lógica de, pues, de la conciencia como, o de la conciencia como esta presencia predominante, o esta presencia que es clara, es definida, que establece un presente, un pasado, un futuro, y que a la hora de la hora, pues eso se vuelve mucho más complicado de lo que nos estamos acostumbrados a pensarlo. Creo que es particularmente importante, como mencionaba Alejandro, la parte de la subversión, como esa declaración de algo distinto, como eso que abre una pauta, quizás como una invitación, quizás am, digamos, una forma de sensibilizarse o sensibilizar el entorno también. Esta invitación a pensar de una manera distinta. ¿Y qué es lo que puede pasar si se piensa de forma distinta? Eso creo que también es como de los planteamientos particularmente, pues, bueno, que me fascinaron de aquí. También me parece, retomando un poquito como el flujo del texto, algo que me llamó muchísimo la atención es que pues se habla de Saussure, se habla de varios autores que en el texto me parece que nunca se menciona a Lacan. Sin embargo, vaya, a mí me pareció que salen varias cosas que se podrían considerar lacanianas, entre comillas, como esta parte de lo que estamos acostumbrados a escuchar en torno al signo, al significante, a la simbolización, a esta parte de como esta construcción. Entonces, eso también me llama muchísimo la atención y es lo que ahorita quería también continuar. Bueno, dice el texto, la difference como temporización, difference como espaciamiento. ¿Cómo se conjugan? Partamos, puesto que ya estamos instalados en ella, de la problemática del signo y de la escritura. El signo, se suele decir, se pone en lugar de la cosa misma, de la cosa presente. Cosa vale aquí decir, no,
de la cosa presente. Cosa vale aquí tanto por el sentido como por el referente. El signo representa lo presente en su ausencia, tiene lugar en ello. Cuando no podemos tomar o mostrar la cosa, digamos lo presente, el ser presente, cuando lo presente no se presenta, significamos, pasamos por el rodeo del signo. Tomamos o damos un signo, hacemos signo. El signo sería, pues, la presencia diferida. Bien se trate de signo verbal o escrito, de signo monetario, de delegación electoral y representación política, la circulación de los signos difiere el momento en el que podríamos encontrarnos con la cosa misma, adueñarnos de ella, consumirla, guardarla, tocarla, verla, tener la intuición presente. Lo que yo describo aquí para definir en la banalidad de los trazos la significación como différance, de temporización, es la estructura clásicamente determinada del signo. Presupone que el signo, difiriendo la presencia, solo es pensable a partir de la presencia que difiere y en vistas a la presencia diferida que pretende reapropiarse. Ok, hasta ahí, porque está cargado. Pero me gustaría rescatar esta última parte en cuanto a que si realmente si pensar o cuestionar el que si realmente el signo solo puede representar algo presente, algo que está o estuvo ahí. ¿Eso qué les hace pensar? Sí, de hecho, bueno, hace rato cuando hablaban a propósito de em, esta postura política, ¿no? Que implica tan solo el hecho de decir mal una palabra, eh, y haciendo una consecución de algunas citas también de Derrida, me queda pensando, ¿no? En la página 3 y voy también a lo del signo que preguntabas. En la página 3 decía, esta diferencia es puramente gráfica, se escribe o se ve, pero no se oye. Se propone por una marca muda. El cuerpo del signo se compara a la pirámide egipcia. No se puede oír esta diferencia. Sobrepasa el orden del entendimiento. Se inclina al sometimiento del lenguaje, a cómo se aprende y se aprendió. Una marca muda, un monumento tácito, cuerpo del signo, ¿no? Eh, la A permanece silenciosa, secreta y discreta como una tumba, una residencia familiar y tumba de lo propio. Ah, y es bien chistoso, ¿no? Porque también hace una aclaración al principio del texto en el que dice que continuamente tiene que resaltar que está hablando de diferencia con E o de diferencia con A, precisamente porque si no sería imposible entendernos, dice. Y es que eso es lo interesante del signo, ¿no? Para entendernos es preciso el sometimiento a una ley. Ese someter pasa por una violencia. Bueno, el problema sería que esa violencia, en el caso, ¿no? En este caso, podría ser una violencia que se elige a través de un consenso en una comunidad, pero acá parece que incluso llegando hasta lo más simplista como puede ser el decir bien o mal una palabra, hasta ahí llega el grado, ¿no? De esta violencia subjetiva, por llamarla de alguna forma, ya que es impuesta por la fuerza y luego aparentemente y después aceptadamente simplemente es algo que se obedece, no es algo que ya no se pregunta con qué se escribe diferencia, ¿no? Es algo que incluso la comunidad vendría a corregir cuando uno lo dice mal. Y, y en ese sentido es que me quedaba pensando la cuestión del signo. Y dice en la página 8, ¿no? El signo sería pues una presencia diferida. La circulación de los signos difiere el momento en que podríamos encontrarnos con la cosa misma. Y la significación, como diferencia de temporización, es la estructura clásicamente determinada del signo. Presupone que el signo, difiriendo la presencia, solo es pensable a partir de la presencia que difiere y en vistas a la presencia diferida que pretende reapropiarse. Esa cuestión ahí no sé, me recuerda mucho a una instancia superyoica, me recuerda muchísimo a la instancia de la introducción del sujeto en la cultura, ¿no? Eh,
la cultura sería el signo, la cultura sería esa A que no, que se escucha, ¿no? Pero no está así escrita. Es algo que simplemente se debe obedecer porque sí, como un imperativo. Ahí en ese sentido, y retomando, ¿no? La cuestión de recuperar a Derrida como una apuesta política, como una apuesta por la vida, también de forma nietzscheana, es donde Derrida pone el dedo es precisamente en lugares donde no se piensa esa violencia en la que estamos articulados y ya acostumbrados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y algo que sobre todo también me quedé pensando a propósito del signo, es esta cuestión de dice, el signo sería esa presencia diferida, ¿no? En tanto a qué es lo que viene a diferir, y decía también en páginas más adelante, una ausencia, ¿no? Una ausencia y en ocasiones, como decías, eh, la angustia que provoca esa ausencia cuando uno se pregunta, ¿y si no? Eh, Sin embargo, pues acá lo interesante es el olvido que se hace a propósito de que ese signo es precisamente una, una suerte de tranquilización para el sujeto, ¿no? Para no verse arrojado a un abismo, ¿no? A la angustia, vaya. Eso es lo que a mí me deja pensando. Gracias. Sí, siguiendo con esta cuestión de la angustia, es bastante, es bien confrontante, pues, ¿no? Como, a ver, todo el pensamiento occidental es un pensamiento representacional, ¿sí? Nuestro pensamiento, nuestra construcción subjetiva, nuestra construcción del lenguaje es representación, ¿no? Y lo que está planteando acá Derrida es, o lo que está poniendo en jaque, es justamente la dimensión misma de la representación. ¿Qué es la representación? Sino la vuelta, ¿no? O la otra presentación. Algo que se presentó en un momento, algo que fue presencia, queda atravesado por su ausencia, sin embargo se puede representar a partir del signo. Entonces, toda la potencia del signo se juega particularmente en la dimensión de la representación. ¿Qué es lo que va planteando acá? ¿O qué es lo que va quedando desmontado? O sea, la representación finalmente va a remitir a una presencia plena, ¿no? Algo que pasó efectivamente, algo que hizo huella, algo que hizo marca, a eso que después va a llamar la archihuella, ya desde otro lugar, ¿no? Pero finalmente, eso que quedó tendría o podría volverse a presentar. Y eso es justamente la dimensión de la cognición, volver a presentar o representar. Pero cuando introduce esa A, que ya pensando, ahorita ya digamos, entregándome al vagabundeo que él propone, ¿no? Sin dejar de ver, o particularmente a partir de reconocer su pertenencia judía, que como Freud nunca fue, nunca fue creyente, pero nunca dejó de ser judío. O sea, nunca apostató el judaísmo, igualito que Freud, ¿no? ¿Qué tal si esa A que introduce no es más bien un alef, o es el alef, que también en el alfabeto hebreo es una letra muda, ¿no? Es una letra muda y que no solamente es muda, sino que hace referencia a la potencia. El alef es justamente la aspiración silenciosa que permite que la palabra sea proferida, ¿no? Tal vez en ese vagabundeo, y eso lo digo, y eso se me ocurrió cuando leía el texto, cuando releía el texto, cuando me representaba el texto, a partir de ese pequeño desvío que hace a propósito de la teología negativa, ¿no? Una de las pocas
no sé, no soy experto en el campo, pero el judaísmo desarrolló una teología negativa justamente a partir de la dimensión de la Kabbalah, ¿no? Cuando los cabalistas se preguntan qué es Dios, lo único que pueden decir es que Dios no es, ¿no? O que Dios está más allá de la existencia, o que Dios es la no existencia cuyo velo va a permitir justamente la revelación. Entonces, cuando está planteando justo en esta dimensión de la teología negativa, así como la dimensión de la presencia y su representación, ¿sí? Lo que está planteando es que de fondo ese telos, perdón, ese origen pleno, esa presencia plena, de fondo es nada, ¿no? Pero nada en serio, nada como pura ausencia, no nada como un momento previo a la revelación de la existencia, nada como pura ausencia, nada como pura falta, ¿sí? Y ahí justamente lo que me aparece es esta distinción que hace Freud, particularmente, que es donde los psicoanalistas nos damos de cabeza todo el tiempo, ¿no? Esa distinción que hace Freud entre la representación cosa y la representación palabra, porque la psicología nos va a decir que hay representación hasta que hay lenguaje, y Freud va a decir, no señores, existe otra cosa que es la representación cosa, antes de la palabra, ¿no? Entonces, antes de la palabra, ¿y cuáles son las implicaciones de eso antes de la palabra? Antes del fonema, ¿no? Antes de la foné. Entonces, ¿en qué medida, no? Derrida está planteando algo que va por allí, algo que apunta al desmontaje de la representación. Ahora, si esto es cierto, ¿quién sabe para dónde va? O sea, si esto es cierto, si cancelamos el concepto de representación en Occidente, si cancelamos la metafísica en Occidente, cancelamos el lenguaje en Occidente. ¿Qué es el problema de Derrida? Todo el tiempo está tratando de desmontar la metafísica, pero para desmontar la metafísica, lo único que tiene es el lenguaje, y el lenguaje es categóricamente metafísico, ¿no? Entonces, sí, ese es el nivel de embrollo en el que nos metiste, Carlos. Creo que hay que señalarlo, ¿no? Yo ahí lo dejo hasta ahorita. Gracias. Sí, de hecho, coincido, ¿no? Con lo que ha estado mencionando Alejandro, Elizabeth, Oscar. Es un embrollo muy complicado porque es contraintuitivo la manera en cómo va presentando, ¿no? Este señalamiento de Oscar de cómo todo tiempo tiene que estar especificando qué no sé cómo, bueno, se refiere, ¿no? Ese es todo un rollo que vuelve algo un poco confuso y que además, pues para entenderlo a mí me remontó a un texto que es de mal a peor, de Beckett, de Samuel Beckett, y la historia detrás de este texto, ¿no? Donde Beckett admiraba a James Joyce y quería escribir como él. Sabemos que vaya ambición la de Beckett, ¿no? Llega un momento donde justo se da cuenta de la imposibilidad de que él, en efecto, nunca iba a escribir como Joyce, y que entonces toma un camino distinto, que si el camino de Joyce era la profileración del lenguaje, él iría para el otro lado, la extracción del lenguaje. Entonces empieza a hacer diferentes obras de teatro, justamente en francés, ¿no? Él era inglés, va a Francia y se pone a escribir luego en francés con un objetivo, escribir sin estilo. Como su francés no tenía, pues apenas lo estaba aprendiendo, así podía escribir sin estilo, sin una forma peculiar, ¿no? Por así decirlo, pues, escribía de una manera más mecánica. Y llega hasta su obra de mal a peor. Descubrí toda esta historia porque por un momento fue muy de moda un hashtag en Twitter de Fail Better,
¿no? Pero claro que estaba utilizado de una manera completamente hacia el capital, ¿no? De no pasa nada, ¿no? Fracasó tu negocio, vuélvelo a intentar, o cosas como un mantra más motivacional, ¿no? Cuando justamente aquí se trata de ir justo al inverso, ¿no? Que no es una cuestión de un intento y un intento para poder llegar a tener éxito, sino que el mismo fallo es el objetivo final, ¿no? En esa obra es muy difícil justamente comprender porque es la extracción del lenguaje, no hace falta, se tiene que ir complementando con fonemas de irlo leyendo, porque están, vaya, no hay ni traducción en español por lo complejo que pudiera llegar a ser, ¿no? Justo. Y, y que creo que es una forma también de crítica a esta cuestión de la representación, de que todo el tiempo se está buscando sumar y se está buscando sumar más, representar mejor, decir mejor, equivocarse menos. Pero justo creo que ahí es donde se falla, ¿no? Porque en la misma ausencia y en la misma falta es donde justo surge la necesidad de representar psíquicamente, surge la necesidad de llenar esa ausencia, ¿no? Entonces, creo que justo es volver a enaltecer esos pequeños detalles que muchas veces omitimos occidentalmente, buscando siempre eso mejor, eso mucho más bien hecho, por así decirlo, bien dicho, ¿no? Académicamente correcto, políticamente correcto. Y, y me pareció muy interesante, aunque continúa siendo algo contraintuitivo, ¿no? Es la invitación a justo a ver de una manera distinta estos pequeños detalles. O sea, la capacidad de realidad de la ensayo con una sola observación, un A, perdón. Y me parece genial. Sí. Es que bueno, de nuevo, retomando esta parte de la subversión, esta parte de salirse del entorno, me parece que ahorita me acordé de otra parte del texto que me resonó muchísimo en cuanto a lo que mencionan, esto de estos conceptos o estas representaciones que no se encuentran en un idioma, ¿no? Pero que en otros idiomas, en otras lenguas sí. Y cómo este proceso cómo se menciona este proceso de búsqueda para ampliar, para conocer otras formas, conocer otras cosas, que por las mismas limitaciones de la cultura, del lenguaje, pues, porque justamente puede que no sirvan para el objetivo cultural bueno, no funcionen culturalmente, por así decirlo, para la colectividad, que no sea algo que se considere adecuado, que se salga de las normas, etcétera. Vaya, me parece completamente coherente lo que mencionaba Oscar también en cuanto a cómo esto también es un eco de esta instauración de la ley, este sometimiento y esta violencia también. Y que justamente algo que por lo general se da por sentado, pero cuando se hacen esas cosas, esas cuestiones como lo que mencionas, Felipe, de este autor que decide no tener un estilo. Claramente, pues si nos ponemos exigentes, obviamente va a haber, eso ya es un estilo en sí, pero es ese acto, ese posicionamiento lo que resulta fascinante. Y creo que es también parte de lo que se menciona en cuanto a, pues, ¿qué queda de la conciencia? ¿Qué hay de la conciencia? Que realmente es algo trascendental, o es algo como que realmente atestigua otra cosa. Y es esta parte de la subjetividad, que no se basa nada más en la presencia de un ente, sino en una presencia viva, en esta conciencia viva que habla pues justamente de algo que se sale de lo que se pretende o de lo que pues culturalmente se promueve. Entonces eso me llama mucho la atención. Tenía aquí déjenme encuentro la cita. Bueno, ok.
Vamos a ver, está esta cita de la página 25, ya casi al final, que se menciona, en particular cuando hablan de la determinación de la diferencia, en diferencia de la presencia y el presente, pero sobre todo, y ya de la manera más general, cuando hablan de la determinación de la diferencia en diferencia del ser y el ente. Más vieja que el ser mismo, una tal diferencia no tiene ningún nombre en nuestra lengua, pero sabemos ya que si es innombrable no es por provisión, porque nuestra lengua todavía no ha encontrado o recibido este nombre, o porque sería necesario buscarlo en otra lengua, fuera del sistema finito de la nuestra. Es porque no hay nombre para esto, ni siquiera el de esencia o el de ser, ni siquiera el de diferencia, que no es un nombre, que no es una unidad normal pura y se disloca sin cesar en una cadena de sustituciones que difieren. No hay nombre para esto. Lee esta proposición en su banalidad. Esto me parece interesantísimo en cuanto a qué pasa justamente con, como lo que mencionábamos, qué pasa con esas cosas que no se les ha dado lugar culturalmente. Aquí también abriéndonos un poquito de lo teórico, etcétera. ¿Qué pasa con esas, con aquellos grupos, con aquellos segmentos que en un momento dado se considera que no son productivos o que no son útiles, que no se aprovechan culturalmente? Se hace como si no existieran, se les desconoce, pero ahí están. Y me llama la atención en parte de esa, o sea, cuando al hablar de subversión, al hablar poniéndome un poquito más mundano tal vez, hace poco estaba yo, hace poco encontrándome, trasladándome por la ciudad, me encontré fascinado por estas cuestiones de las estampas. Me parece increíble. Creo que se deberían organizar. Bueno, eso ya es algo más que se tiene que hacer como cada quien por su parte. Pero el encontrarse estas representaciones, no, no sé cómo llamarles, la verdad, ahorita ya estoy un poquito confundido. Pero al encontrarse estas marcas de subjetividades, de vidas, estas impresiones, como pueden ser, por ejemplo, los grafitis, las estampas, que hablan justamente de seres, por así decirlo, de personas que de otra manera parecen relegadas a una no existencia en cuanto a que se encuentran en la periferia. Creo que eso es importantísimo en este proceso también de la subversión, de ampliar justamente lo que se conoce, lo que se vive, lo que se siente, porque al final, retomando esta cuestión de las representaciones psicoanalíticamente, digamos, ¿qué pasa justamente cuando pues todos nosotros tenemos huellas, tenemos estas impresiones antes de que se hiciera el lenguaje, antes de que pudiéramos hablar? Es muy sencillo hablar, vaya, si se tienen recuerdos, si se tienen esas formaciones, creo que en parte es a partir del lenguaje, es a partir de que hay una palabra relacionada con esa sensación y se puede decir, ah, pues claro, yo estaba de esta manera en este lugar, estaba pasando esto. Pero ¿qué pasa? Como lo que mencionaba Oscar también, no, cuando es anterior a a esta instauración de la ley, a esta instauración del lenguaje, obviamente la sensación sigue estando ahí, se deja su marca en el inconsciente. Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta en psicoanálisis, porque me parece que varias escuelas lo retoman de una manera bastante extraña, como que pierden un poquito ahí bueno, desde mi punto de vista, el meollo del asunto en cuanto a que son quizás no hay memorias, no porque se trate de alguien que pues, es border o alguien que es algo, por como muchos de los nombres que se les da hoy en día, sino justamente a que es algo pues muy arcaico y que aquello que se vive antes de que se instale el lenguaje, pues se va a recordar como una maraña de sensaciones. Va a ser muy complicado el asignarle un recuerdo. Y ahí es donde justamente, por lo general, se requiere el apoyo de, de un tercero. Es decir, como cuando uno tiene una sensación, la habla con un familiar y el familiar, claro, pues es aquella ocasión que tenías tal cosa, que pasó tal cosa,
y como que se puede ir construyendo, se puede ir significando, se puede ir construyendo como algo más, pero justamente a propósito de prestar atención a la ausencia, a ese hueco que queda ahí. Eso es como, bueno, ahora retomando un poquito la pregunta de Elizabeth, es parte de eso lo que a mí me fascina tanto y lo que me parece que desde este autor, pues se presta a pensarlo de una manera distinta. Adelante. Yo estaba, mientras iba leyendo, estuve escribiendo algunas cosas y no me acuerdo en qué exactamente de qué parte del texto lo tomé, pero les voy a leer algo que tiene que ver con esto que apunté. Estaba buscándolo en el texto, pero mejor les leo esto que apunté, pero sí viene, es algo de lo de ahí, ¿ok? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ahí va, dice, la conciencia como presencia para sí mismo, y tiene que ver con lo que estás platicando, la conciencia como presencia para sí misma. Se plantea la pregunta sobre qué es la conciencia y se sugiere que la conciencia se entiende principalmente como la percepción de sí misma en su presencia. Se señala que el privilegio concedido a la conciencia implica un privilegio concedido al presente. De esto ya hablamos, que esta conciencia pues, del significado que se le da a la différance, por ejemplo, tiene que ver con ese presente, pero también habla de ese punto que se me hizo bien importante, dice, la temporalidad trascendental de la conciencia se describe como el presente viviente que tiene el poder de sintetizar y concentrar las huellas. Entonces, no es solamente, por eso lo apunté, porque dije, no es solamente que esté hablando de un presente del aquí y del ahora, también está hablando de la temporalidad trascendental, que puede ser un poco lo que estaba platicando hace un ratito Alejandro Larde, de esta parte que tendría que ver quizá con su origen judío, ¿no? Un presente, una temporalidad trascendental de la conciencia que se describe como este presente viviente, o sea, que está en un devenir constante, en un presente continuo, digamos, pero que deja una huella. Y yo creo que esto es interesante desde la perspectiva de que también le permite a alguien esta parte arcaica de la que tú estás hablando. Hay una huella, hay un sentido en ese presente que aunque puede estar en un momento dado, en el aquí y en el ahora, pero también esta temporalidad trascendental no es solo el aquí y el ahora, ¿eh? Ya me estoy poniendo filosófica, bueno, pero este es un filósofo, ¿no? Esa temporalidad es un presente continuo, que también tiene que ver con el pasado y con lo que viene adelante. ¿Sí me explicó? O sea, aquí debrayé yo, pero se me hace que pudiera hablar de esta huella. ¿Sí me explicó? Que tiene que ver con el pasado, pero también con el presente. ¿Sí me expliqué con todo lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo. Sí, sí, y de hecho eso me parece súper acertado en cuanto a que marca la misma arbitrariedad de aquello definido como presente, pasado, futuro. Nosotros recordando que pues en el inconsciente es una maraña de todo al mismo tiempo. Alejandro, adelante. Sí, sí, gracias. No, para nada me parece un debraye, Elizabeth. Al contrario, creo que estás haciendo un trabajo de desvelar el psicoanálisis en Derrida, ¿no? Eh, esta cuestión justamente a ver, creo que lo que nos ocupa de esto es esto es esto que se está planteando. Lo que nos compromete el texto es esto que está planteando, ¿no? Ya. En términos de ¿por qué es importante esto para nosotros?
más allá de la erudición que implica Derrida, que por la erudición a todos nos truena, ¿no? Esta cuestión de la representación palabra, perdón, de la representación cosa, ¿qué hay más allá? La pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué hay más allá de la palabra? Y un poco forma de decirlo, contrariando la perspectiva occidental, es que hay más allá, de la conciencia, ¿no? O sea, creo que es bien importante no olvidar que la gente de Occidente, que el mundo, no cree en el inconsciente. Eso es bien importante tenerlo presente, porque si nosotros desde el psicoanálisis, estamos en la premisa y nos comprendemos a partir de la premisa de que el inconsciente existe, ¿sí? Pero, ¿qué pasa qué pasa en una filosofía occidental que se fundamenta particularmente en la cuestión de la presencia, ¿no? Y no solamente en la presencia, sino en la presencia plena, y entendiendo la conciencia como esa presencia ante sí mismo, como esa autoconciencia, ¿no? Y como también estas ingenuidades psicológicas, a propósito de pensar que justamente el recuerdo viene a partir del lenguaje, ¿no? O sea, ciertamente, a ver, pensemos por ahí, o sea, perdón que hable de un sueño personal, pero es un ejemplo creo yo, así lo he trabajado en mi análisis y así me ha constituido, pues, como una cuestión de representación palabra. Uno de los primeros sueños que yo recuerdo, voy a tratar de explicarme, ustedes ya no los conocieron, pero antes los videojuegos eran muy rústicos, ¿no? No eran estas animaciones extraordinarias de ahora. Piensen más o menos en los juegos básicos de Pac-Man, del Atari, ¿no? El sueño es una pantalla negra, donde están botando anárquicamente un montón de bolitas de colores, como pelotitas, sí, como municiones de colores, ¿no? Municiones como la sopa de municiones, pues, ¿no? Pero de colores y botando, volando en un espacio aparentemente acuoso, ¿no? Y luego aparece, y ahí está la dimensión de pesadilla del sueño, aparece una máquina del lado izquierdo de la pantalla, visto de frente, una máquina grasosa, como un motor, pensémoslo así, tal vez como un motor de coche o de camión, que escurre grasa, ¿no? Que escurre aceite sucio, ¿no? Y que va aspirando las pelotitas o las municiones de colores, ¿sí? Las aspira y las caga. Las aspira por un lado y las caga por otro, ¿no? Entonces, pero cuando las caga, es la misma pelotita, pero perdió su color. Ahora es solamente gris y también perdió su movimiento, ¿no? Entonces, de este lado de la pantalla hay como un caos en pelotitas de colores, mucha vida, ¿no? Y mucho miedo, porque finalmente esta máquina va absorbiendo el color, ¿no? Y justamente las defeca, pero las defeca, las defeca las defeca cuando las defeca quedan privadas de color, ¿no? Entonces, ese sueño para mí, yo todo lo hace muchos años que por fortuna no lo he soñado, ¿no? Pero es uno de los sueños que más vívidamente recuerdo y es de mis sueños más antiguos, ¿no? Y es un sueño en el que no hay palabra, es un sueño en el que no hay representación, es un sueño en el que hay otra cosa, ¿no? O sí hay representación, pero es representación cosa, no representación palabra, ¿no? Y que tiene que ver desde mi perspectiva,
¿no? Con todo lo que se inscribe antes del lenguaje. Y lo que se inscribe antes del lenguaje es el gesto y es el tacto. Lo que se inscribe antes del lenguaje es la caricia, ¿no? Es la caricia, es la mirada, y son cuestiones que desbordan a la psicología, que la psicología no puede comprender, y que además finalmente me parece que son los elementos que realmente constituyen al sujeto. Si seguimos con la premisa freudiana, la estructura psíquica, bueno, que es lo que va a decir después Lacan con respecto a Freud, la estructura psíquica se articula en los 3 primeros años de vida. 3 primeros años de vida en los que no tenemos representación palabra, ¿no? Creo que para allá va apuntando Derrida, ¿no? Y que si lo, y voy a tratar de, voy a seguir jugando con lo que planteaste, Elizabeth. Yo lo diría que la diferencia, ¿no? Nos habita en forma de inconsciente, ¿no? Un inconsciente que está más allá de la representación y que finalmente nos acerca, en principio, a la biología, o más a la biología, o a la vida. Yo lo botaría por ahí. Creo que sí. Sí, preguntaba que, sí, es que mi conexión está bastante mal. Eh, Preguntaba que qué tanto tiene de, bueno, qué tanto recuperó Lacan del registro del imaginario de esta cuestión de la representación cosa como lo previo a la palabra, y mencionaba que a propósito, ¿no? De la caricia como, como estos registros, eh, de realidad tiene otro texto, ¿no? Que se llama El tocar. Pues, perdón, no sé, no creo que exista una respuesta muy clara para lo que planteas, Oscar, pero mi perspectiva sería que lo imaginario, lo imaginario, al menos desde mi lectura, constituiría, otra vez, perdón por la redundancia, una lectura inmadura del lenguaje, ¿no? Una lectura inmadura de los signos, una lectura, una lectura prematura de los signos. Esto es la lectura que hace el cachorro humano de los signos antes de que el lenguaje se le haya estructurado, ¿no? Eso yo lo plantearía como esa posición de lo imaginario a propósito de esto que se plantea. ¿Por qué? Porque justamente, así como el psicótico, el niño, el niño todavía no, o el cachorro pues, todavía no metaforiza, ¿no? Todavía no, ya acceder a la metáfora, acceder al chiste, acceder a las formas del lenguaje ya implica un grado de madurez importante, y no solamente neurológico, sino particularmente de madurez en términos de ya haber sido introducido al campo del lenguaje, ¿no? No, yo pensaría que esto de la representación cosa como algo anterior a la foné, estaría más en el ámbito de lo real, en el ámbito de aquello que no puede ser traducido a palabras, ¿no? Lo pensaría por ahí, aunque fue como pues un pensamiento a vuelo de pájaro, ¿no? No estoy seguro de poderlo, de que así sea, o habría que pensarle más, ¿no? Pero por ahí lo plantearía yo en principio. Sí, creo que, bueno, podría estar más cercano a lo real en términos de que, bueno, y a propósito, ¿no? De que la pregunta que queda y en algún punto de realidad también lo hace, ¿no? Finalmente, cuando uno termina el texto es, bueno, ¿y qué diferencia? Eh, entre, entre las aproximaciones y elaboraciones, creo que es precisamente eso que el lenguaje no podría cerrar, ¿no? Es ese, eso de lo real que no puede ser completamente cubierto para aquello que se inventan las palabras, ¿no? Un montón de apellidos que se le pueden dar a una cosa y nunca terminar de describir su sustancialidad, su condición, ay, sí, su esencia, ¿no? En términos del ser. Pero creo
que en estas cuestiones como introducción de algo inconsciente, pues tendría que aceptarse eso, eso que no se puede nombrar y que, como te decía hace rato, ¿no? Lo que provoca tanta angustia. Ah, gracias. Y yo creo que es justamente para no hacernos bolas y como que quedarnos con las palabras del autor, pues es justamente lo que él llama la huella, ¿no? O sea, la huella es eso que está ahí, que no se define, que es innombrable, pero que puede ser esta cuestión arcaica o que puede ser esto que todavía no tiene una palabra, un fonema que lo describa, pero que deja su huella, hablando en palabras de Derrida, ¿no? Yo creo que es eso. Me quedo pensando como algo que deja su huella, algo que se imprime y que se retira también, que se esconde. A propósito de todo esto, vaya, me acuerdo de la parte, o sea, creo que al final se habla mucho de este autor en torno a la deconstrucción, en torno a, y es algo que creo que hoy en día también se promueve bastante, ¿no? Como que hay que deconstruirse. Sin embargo, creo que justamente se ha mencionado parte de lo, como lo mortífero, lo complicado que es ese proceso. En cuanto a justamente qué pasa cuando se cuestiona. Se menciona en la página 9 hasta arriba, que, qué pasa cuando se pone en tela de juicio la autoridad de la presencia o de la ausencia, de la falta. Se menciona que pues se pone, o sea, se cuestiona el límite de todo, o sea, de lo que, de la manera de pensar, de lo que se conoce, de lo que bueno, de lo que se cree conocer. En esa parte me quedo pensando también hacia lo que se elabora también como la propuesta de cómo hacer frente a esa cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con esos límites los límites de lo conocido, los límites de la cultura? Creo que eso es algo que es como, pues, no estoy seguro que haya otra manera de que se presente que no sea algo sumamente angustiante y algo incluso mortífero. Me acuerdo, lo menciono así, menciono esa palabra de mortífero porque me hace recordar am, parte de, yo pues me aproximé al psicoanálisis a través de Jung y, y a propósito, o sea, me acerqué a Jung a propósito de la alquimia. Entonces me hace pensar en lo que se mencionaba de este proceso alquímico, de, de que se tenía que purificar el material, cualquier material, para poder trabajarlo y hacer algo más, como más puro, ¿no? Este proceso de la mortificación, del nigredo, de que se tiene que morir para que cambie, para que se depure. Sin prestarle tanta atención a esas cuestiones como un poquito supremacistas, por así decirlo, en cuanto a la pureza y demás, me llama la atención esta parte de qué efectos tiene esa, digámoslo así, de construcción o ese cuestionamiento de esos cánones que nos rigen, el cuestionamiento de la ley. Creo que eso es parte de lo que se ve todo el tiempo. Sin embargo, no hay, me parece, bueno, no sé, me parece que no se llega como no se da el paso completo, digamos, y quién sabe si sea posible el realmente cuestionarlo, como que se tantea con esa línea, se romantiza, pero habrá que pensar también, qué pasa cuando alguien se encuentra con eso, cuando alguien se deconstruye, como se dice? Y en este sentido, bueno, Alejandro, adelante.
Es muy rápido a propósito de esto que dices, Carlos. Creo que habría que pensar no tanto, no tanto en el cuestionar, sino en lo que se cuestiona, ¿no? ¿Qué se cuestiona? ¿Qué cuestionamos cuando algo se cuestiona? ¿Qué es lo que se cuestiona? Que su existencia, su permanencia, su vigencia o validez de cualquier idea, de algún objeto, de algún concepto. O sea, cómo realmente se puede sostener algo ante cualquier cuestión, de cualquier duda. Y creo que ahí es donde es pues, un fenómeno bastante duro en el ejercicio de cuestionar, que muy pocas cosas se sostienen y las que se sostienen son demasiado terroríficas. La sensación justo de un abismo y la necesidad de crear algo para poder sostenerla. Eso me Podríamos, imagino. y esto se me ocurrió, gracias Felipe, se me ocurrió justo a propósito de esta palabra que trae Carlos, lo mortífero y que tú ahora recuperas como lo abismal, ¿no? No cuestionamos, o podríamos decir, creo, que cuestionamos la identidad, que cuando cuestionamos, que cuando cuestionamos realmente cuestionando críticamente, lo que cuestionamos es justamente un sistema de identidades, ¿no? Por eso Derrida va a plantear que justamente la deconstrucción tiene un compromiso con la vida. ¿Por qué? Porque la permanencia en la identidad es la permanencia en la pulsión de muerte, ¿sí? Lo realmente mortífero es la cultura que impone un, una constante identitaria, ¿sí? Esa identidad es justamente lo que Freud va a plantear como las pulsiones de autoconservación del yo. Al principio lo plantea como pulsión de autoconservación del yo, pero después esa pulsión, después en un Freud más maduro, esa autoconservación del yo realmente se va a convertir en pulsión de muerte. Por eso el mismo Freud, Castoret lo recupera literal, dice, la permanencia en la identidad es la permanencia en la muerte. Entonces, cuando introducimos el cuestionamiento, el cuestionamiento profundo, lo que estamos cuestionando es no solamente nuestra propia identidad, sino nuestro sistema de identidades. Y cuando eso se cuestiona y abre la posibilidad de desarticulación, es que se abre la posibilidad, es que se le abre la posibilidad a la vida. La vida está del lado del cuestionamiento. La vida está del lado de aquello que desmonta la identidad. La vida está del lado de aquello que abre la posibilidad de ser de otra manera. ¿A qué nos enfrentamos en los análisis? Sino a eso, ¿no? Cuando llega un paciente que deviene analizante, finalmente nos encontramos con un sujeto que está aferrado a su sistema identitario, ¿sí? Y cómo cuesta introducir las preguntas que sean resonancia del cuestionamiento del propio analizante, y cuando eso pasa, tenemos una intervención analítica pulcra, ¿no? Traducir, traducir en una pregunta el cuestionamiento que escuchamos subrepticiamente en el discurso del analizante. Porque en ese cuestionamiento, y ahí es donde entendemos que justamente el mejor y mayor aliado del proceso analítico es justamente el inconsciente. Vamos, en el proceso analítico, vamos contra las defensas yoicas, no contra el inconsciente. El aliado es el inconsciente. Y creo que por ahí viene la cuestión de la diferencia. Pero estos son, insisto, son reflexiones muy a vuelo de pájaro. Yo invitaría a que no se tomaran que no se tomaran más que como un vagabundeo, ¿no? Pues yo voy a seguir vagabundeando y a lo mejor me voy a meter en una camisa ahí de 11 varas, pero retomando algo que en un inicio se habló de, pues, que Derrida es francés,
que Derrida está siendo subversivo con su propia sociedad tan perfeccionista o tan cuidadosa de los detalles de toda esta situación y también tan nacionalista, pues en eso, por eso se caracterizan por la Revolución Francesa, toda esta parte así. Ahorita hablando de la deconstrucción, estoy pensando en toda la problemática social, ahí es donde les digo que a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, en toda la problemática social que está viviendo Francia en este momento, ¿no? Que quisieron abrir un poco, no sé ustedes qué piensen, no, yo sé que esto es un poco ya más político, social y todo, pero abrieron la puerta a la différence, a la entrada de los inmigrantes, ¿no? Que ahorita ya son mayoría para ellos en muchos sentidos por la cuestión poblacional. Y esta différence les está costando una cuestión de tratar de ser multiculturales y cuestiones de este tipo, pero que está causando también esta deconstrucción en la sociedad francesa y que los puede llevar a una cuestión otra vez política muy importante, que incluso se está contagiando a otros países alrededor, España, Italia, cuestiones de este tipo, y tiene que ver con esta diferencia, ¿sí me explico? O sea, que los va a llevar a una deconstrucción social, y ahorita que Alejandro estaba hablando de que esta cuestión de muerte, pues a lo mejor va a haber una destrucción que tendría que llevar a una nueva forma de observarse como sociedad. ¿Sí me explico? Y de construirse como sociedad, porque ya no son lo que eran, ya son otra cosa. No sé qué piensen, yo sé que ya me metí en oro, pero tiene que ver con esta diferencia, tiene que ver con Francia, tiene que ver con cuestiones de este tipo, por eso lo pongo aquí en la mesa, a ver ustedes qué piensan, ¿verdad? Voy a comentar justo esto, donde sí, o sea, la diferencia es algo sumamente difícil, no solo una cuestión de, más bien de, creo que es poco también a lo que se refiere en el texto, de sostener esa diferencia, ¿no? En no asimilarla, en no introyectarla, no volverla parte, sino poder sostenerla, que creo que es un ejercicio sumamente difícil, ¿no? En un nivel micro subjetivo pues, es muy complejo, pero ya a un nivel social es pesado, porque justo como mencionaba Alberto al principio, pues Francia justo siempre se ha caracterizado por una cuestión muy nacional, muy local, muy orgullosos, y, y que ha sido pues todo un desafío, pues la multiculturalidad, hasta me cuesta trabajo decirlo, pero justo este choque de culturas y cómo pueden interactuar y crear algo nuevo a partir de ellas. Creo que justo el problema radica en no creer eso, ¿no? Si te refieres justo a los disturbios que hay ahorita en Francia, pues es justamente una de las consecuencias de no poder sostener esas diferencias, ¿no? Que surgió, no sé si están enterados, pero o sea, hace unos meses ya habían tenido disturbios por una cuestión de la jubilación, pero esta vez fue por el asesinato de un joven de 17 años, de un inmigrante de 17 años que no llevaba licencia de conducir. Y al parecer eso, le metieron 2 balazos a quemarropa en la cabeza. Entonces, pues es una situación terrible, ¿no? Y que se maneja desde un lado justo de que el problema tal vez sea la cuestión de la cultura, pero ¿de quién? ¿De qué lado? ¿Del lado justo del inmigrante o del lado de ese rechazo y de esa brutalidad?
porque justo los policías se disfrazaron, bueno, se lo disfrazaron y se trató de ocultar a partir de que los trató de embestir. Pero estamos en el siglo XXI, todo el mundo está grabando todo el tiempo todo, y justo pues se salió último. Sí. Sobre esto que estás platicando, Felipe, ya nada más quiero eh, poner algunas cosas. Fíjate que la mamá del muchacho que mataron dijo que ella perdonaba al policía que lo hizo. O nada más que se fuera a la cárcel, o sea, que le hicieran su juicio por haber hecho eso, pero que no quería que se convirtiera en un problema social, político, ¿sí? Pero aquí hay otros intereses atrás. Ese es el punto que tiene que ver con esa parte de la diferencia, ¿no? ¿A quién le conviene que esto continúe? Porque continúa y tiene que ver justo con lo que tú estás diciendo. Primero con la cuestión de las pensiones, pero ahorita con esta cuestión racial que incluso se parece un poco al Black Lives Matter. ¿Sí me explico? Se vuelve una cuestión de diferencia, de la diferencia, ¿no? Y ya, perdón, me metí en una cosa política, pero me gusta escuchar a ver qué están pensando, ¿no? Sobre esto, porque pues es una situación que tiene que ver con esta parte de social, ¿no? Gracias. Yo creo que es bien pertinente esto que se trae. ¿En qué sentido? A ver, yo, mi posición o la idea que se me viene es que si Derrida pudo pensar la deconstrucción, la diferencia, pues más cosas, es justamente porque Derrida no era nacionalista, ¿no? Creo que justamente la posición no nacionalista y la posición, a ver, en términos de huella y en términos de genealogía, ¿no? Derrida era argelí, sí, bueno, hijo de franceses, bueno, judíos franceses, ajá, pero nació en Argelia, ¿no? Y se atravesó justamente la independencia de Argelia cuando él estaba en Argelia. Entonces, era francés por derecho colonial en una colonia donde ya no había derecho colonial, entonces, pero tampoco era argelí, ¿no? Entonces Derrida queda en un limbo importante en términos de su genealogía, y eso me parece que hace huella, ¿no? Eh, yo no me atrevería a decir que por eso Derrida no mantiene una posición nacionalista siendo francés. Creo que la inteligencia francesa de ese momento justamente era inteligencia porque no era nacionalista, ¿no? En contraste con el nacionalismo francés, ¿sí? Entonces, pero sí creo que es, los límites de un pensamiento nacionalista tienen que ver particularmente con la dimensión identitaria, y la dimensión identitaria o una manera de contemporarizar el término de lo identitario, yo lo plantearía como en términos de supremacismo y fascismo, ¿no? El fascismo, pues básicamente reconoce como válido solamente lo que es igual, ¿no? Entonces, acá justamente la diferencia en un sentido de diferir, ¿no? Y de diferir, y también en una dimensión agonística, puede ser pensada solamente, solamente puede ser pensada desde una perspectiva no nacionalista, y eso no es inocuo, sino que la diferencia es una estratagema, ¿no? Contra el nacionalismo. Entonces, claro que es una cuestión política de fondo, ¿no? Y eso es importante. El mismo Derrida dice, esta es una estrategia, bueno, estratagema, ¿no? Yo lo pensaría por ahí, a propósito de eso que se plantea. Me gustaría también mencionar brevemente en torno a todo esto que se menciona sobre o sea, sobre conservar, sobre este como estancamiento.
libidinal que nos hablaba Freud y que pues también está relacionado a la identidad, a esta parte. Mencionaban dos palabras que ahorita me resaltaron mucho desde lo que planteó Felipe. Esta cuestión de como algo diferente entre sostener y conservar, que me parece que igual y podría ser un ejercicio bueno para ir también cerrando el día de hoy. Estaba pensando, lo que quería mencionar era sobre este texto también, me parece que es Introducción al Narcisismo, que mencionaba Olarte, que se plantea sobre estas pulsiones de autoconservación y donde se plantea también, a mí me parece muy bonito y sí me gusta recordarlo constantemente, sobre este flujo que menciona Freud, o esta apuesta hacia el amor en torno pues que bueno, cuando uno ama, pues sufre. Y si no ama, pues peor, sufre más. Obviamente esa no es la palabra, pero me refiero a que es una apuesta en la que si uno ama, se hace como este movimiento libidinal, esta apuesta en depositar lo suyo en el otro, esperando que también el otro le deposite algo, se mantiene este movimiento, esta cuestión activa, esta presencia activa, este presente activo. Y que cuando uno, por varias circunstancias, ahora se dice que a partir de la pulsión de muerte, pero antes, como a partir de la autoconservación, se aísla, se justamente mantiene, se conserva en una cuestión identitaria de un ser estable, no diría continuo, pero sí como, pues, definido, digamos, final, pues este libido se estanca y se sufre, o sea, se tiende hacia la muerte, recordando la pulsión de muerte como este impulso hacia, pues, la paz, ¿no? Hacia un estado de reposo final. Entonces, tomando eso en cuenta, hay una parte del texto en la página 23 que se habla justo sobre la conservación, que se plantea. La elección de una palabra conservación proviene de una traducción anterior del pensamiento que trata de pensar la diferencia en el despliegue del ser hacia el comienzo historial del olvido del ser. Eso creo que también, a mí lo que me hace pensar, no sé si es así, pero lo que me da la impresión es en torno a justamente el papel que tiene esta cuestión de conservación, esta cuestión, digámoslo en términos políticos identitaria, hacia como este hueco que se realiza, que se ve, este vacío que se ve en la historia de uno, o en el olvido del ser, yo entendiéndolo como esta parte o sea, como en cuanto al sujeto más que a la colectividad, pues la parte de la historia personal, hablando también de, pues, qué pasa, o sea, lo que se deposita en el inconsciente, lo que sale de la conciencia. Espero que sea como un poquito coherente, pero con eso también es algo con lo que a mí me gustaría, pues, que sea mi última participación. No, creo que no tengo nada más que agregar en torno a todo esto. Perdón por decirlo tan, justamente, tan maníacamente. Adelante, Alejandro. No, pues, creo que es bien pertinente, ¿no? Esto que traes de Freud me parece fundamental, ¿no? Si amo, sufro, si no amo, enfermo, ¿no? Y ahí justamente Zizek, muy influenciado por Derrida, le da un giro, ¿no? Y dice, amar consiste en vulnerarte tanto ante el otro que sabes que el otro puede destruirte. Sin embargo, el amor consiste en insistir, ¿no? Palabras más, palabras menos. Seguramente lo dije muy mal, perdón. Pero sí, justamente esto, ¿no? El amor tendría que ver en todo caso con la diferencia en términos de irrupción, en términos de algo que va a socavar la identidad, y en ese sentido, en el sentido de que la identidad se socava, es que se abre la posibilidad del acontecimiento. El acontecimiento implica, creo, una apuesta por la vida. Y creo que
ahí está justamente el vitalismo de Derrida, ¿no? Yo lo dejaría por ahí. Me parece un gran texto, muy difícil, pero un gran texto. Ya para ser lo último que les platique yo y que les diga sobre esto que acaba de decir Charlie y Olarte, es sobre esta cuestión del amor. Hay una película que no he podido olvidar una frase y una escena que tiene que ver con esta cuestión de la vida y de la muerte y del amor, ¿no? Que es la de Robin Hood con Morgan Freeman y Kevin Costner. No sé si vieron esa versión, ¿no? Donde Morgan Freeman es un árabe que pues se va con Kevin Costner, que es Robin Hood, porque él le salvó la vida y en su religión y en su forma de ver el mundo, pues hasta que no le pague él salvándole la vida de regreso no va a volver a ser libre, entonces se va con él. Y entonces van a ir a salvar a Lady Marian, ¿no? Ya casi al final de la película. Y Morgan Freeman le pregunta a Kevin Costner que por qué va a ir a salvarla a ellas. Y él le dice pues que él la ama, que quiere vivir con ella, que todo esto, ¿no? Y le hace esta pregunta que es increíble, ¿no? Le dice, ¿would you die for her? ¿Estarías tú dispuesto a morir por ella? Y nunca se me ha olvidado, porque tiene que ver con esta cuestión del amor, de la vida y de la muerte, ¿sí? ¿Qué tanto, o sea, el amor puede ser tan grande que estarías tú dispuesto a dar tu vida por el otro? Y se me hace como que ahí se encierra esta parte del amor y del sufrir y del vivir, ¿no? Y de esta parte de la entrega también. No sé, a lo mejor también es algo que, pero tiene que ver con esta pregunta que haces, ¿no, Charlie? Sobre el amor, creo, que sufres y amas al mismo tiempo. Y con esto me despido de mis participaciones. ¿Vale? Y además fue un gran texto, ¿eh? Difícil, pero interesante. Gracias. Igual, solo por mi parte no sé si pudiera agregar algo más, solo agradecer mucho a todos y Charlie por poner este texto. La verdad creo que me sentí abrumado por el texto, me gustó mucho, me desafió y ojalá pronto podamos volver a ese autor, tal vez más adelante incluso repetir el texto, creo que sería algo genial, ¿no? A ver cómo se vuelve distinto una vez trabajando en el texto, ¿no? Pero más adelante. Y igual, por mi parte, sería todo. Muchas gracias a todos. Claudia menciona que, muchas gracias chicos, estuvo increíble el círculo de hoy, no pude participar mucho porque estoy en trabajo, pero muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, Clau. Y bueno, si, si nadie quiere agregar nada más, eh, ya lo pensé dos veces y como es necesario es cambiar de opinión, si hay algo que me gustaría agregar, esta parte de que lo que se menciona casi al final del texto sobre, bueno, no habrá nombre único, aunque sea el nombre del ser, y es necesario pensarlo sin nostalgia. Es preciso, al contrario, afirmarlo en el sentido que Nietzsche pone en juego la afirmación con una risa y un paso de danza. Creo que es importante eso también, como tomarlo en cuenta, a la hora de que todo se desacomoda, como mencionaba Felipe, que se vea el abismo, pues es importante mantenerse un poquito idealistas tal vez, con una risa y un paso de danza. Pero bueno, pues entonces les agradezco mucho su tiempo a todos, todas sus participaciones. La verdad es que yo sí me voy con más claridad, un poquito más rico todo, de todo lo que agregamos.